Aleluya. Qué glorioso es cantar de un Salvador que ha redimido gente de toda lengua, pueblo y nación amada. Qué glorioso será ese día y ese momento, amado, donde de todas las naciones todos estaremos reunidos para adorar a nuestro buen y gran y glorioso Rey, que nos ha redimido y llamado para servirle cada momento de nuestras vidas. Vaya con nosotros a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Queremos considerar en esta mañana en breve, vamos a estar yendo al pasaje, versos 11 al 21, Gálatas capítulo 2. Y en breve vamos a ver los versos 11 al 21. Pero quisiera, a manera de introducción, ponernos en donde estamos en esta carta, qué es lo que hemos estado aprendiendo en un sentido general y por qué es importante para nosotros entender el mensaje de esta mañana cuando vamos a hablar de cómo podemos vivir confiando en Cristo, amado. ¿Cómo podemos vivir confiando en Cristo? Ahora, lo que hemos visto a lo largo del primer capítulo y parte del segundo capítulo en esta carta es a Pablo defender de manera contundente y clara su autoridad como apóstol, pero también el mensaje que él comunicaba, el evangelio. Ahora, Pablo ha dejado claro en estos primeros dos capítulos que tanto su apostolado como su mensaje proceden de Cristo mismo. De hecho, en Gálatas 1:1, él lo establece de manera clara y Pablo no pierde tiempo en entrar a argumentar cuando en el saludo ya dice, Pablo apóstol, pero inmediatamente incluye, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pero lo mismo hace más adelante en el verso 11 y 12, cuando Pablo dice, este mensaje que yo predico, yo no me lo he inventado. De hecho, dice el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, verso 12, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y usted podría decir, ¿por qué Pablo tiene que hacer eso? Porque es simple. Ellos estaban tratando de menoscabar estas dos cosas para tratar de establecer su falso evangelio, como Pablo le llama, que podemos resumirlo de esta manera. Lo que Cristo hizo es bueno, es extraordinario, ellos decían, pero no es suficiente. Ellos estaban, es Cristo más algo más lo que puede salvarte, lo cual es contrario a lo que la Biblia claramente enseña, que es cuando creemos en Cristo y solamente en Cristo que verdaderamente somos salvos. Oh, amado, el problema medular que esta carta atiende es el hecho de cómo el hombre es justificado ante Dios. Escuchó bien, el problema medular que Gálatas está atendiendo es cómo el hombre es justificado ante Dios. Y la pregunta que Gálatas nos invita a responder constantemente mientras leemos esta carta es esta: ¿estás verdaderamente confiando en Cristo? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana. ¿Estamos verdaderamente nosotros, amados, confiando en Cristo? Y es particularmente esa la pregunta que el pasaje que vamos a leer en esta mañana quiere responder. ¿Estamos nosotros confiando
en Cristo. Y si no estamos confiando en Cristo, la pregunta es en qué estamos confiando o qué está dirigiendo nuestra vida. Vamos juntos al pasaje de la Escritura, Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21, amado. Vamos a leer la palabra de Dios. Nada es más importante para nosotros que la palabra del Señor. Dice así la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresión. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió ¿en qué? En vano. Oh, amado, nosotros nos encontramos en este pasaje en quizás uno de los momentos más dramáticos y tensos en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque, amado, tenemos a dos de las figuras más importantes en el Nuevo Testamento, a dos de los hombres más respetados y los cuales la Biblia nos muestra claramente su llamado y su misión, enfrentados el uno al otro. De hecho, están así que si usted lee con detenimiento el libro de Hechos, se dará cuenta que básicamente la primera parte del libro de Hechos trata del ministerio de Pedro. Pero la segunda parte del libro de Hechos trata del ministerio ¿de qué? De Pablo. A este nivel de ¿qué? De prominencia estaban estos dos hombres. Ahora, la pregunta que usted se debe hacer en esta mañana y que el pasaje nos contesta, pero que creo que debería ser una pregunta que nos ayuda a entender el pasaje, ¿qué causó que estos dos hombres, estos dos apóstoles, estos dos hijos de Dios tuvieran este enfrentamiento? Y el pasaje nos lo dice claramente. El problema por el cual Pablo necesita enfrentar a Pedro es simple, amado. Pedro había comenzado a dejar de comer con los hermanos gentiles, una vez un grupo de judaizantes que ellos mismos se identificaban como enviados de Jacobo habían llegado a la comunidad de la iglesia en Antioquía.
Y esto es importante porque para entender un poco del trasfondo, la iglesia de Antioquía tenía un montón de cristianos gentiles. De hecho, en Antioquía es el primer lugar que a los seguidores de Jesús se le llama ¿qué? Cristianos. Esta es una iglesia importante. Este es un lugar donde se ha visto el milagro del evangelio que derriba la pared de separación entre los hombres y une a judíos y gentiles en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y usted puede decir, ok, pastor, pero ¿cuál es el problema de que Pedro haya dejado de comer a la mesa con esta gente? ¿Por qué eso es tan significativo? Bueno, porque para ellos invitar a alguien a comer a la mesa no era como quizás cuando yo le digo a Pablito, Pablito, mañana vas a comer para casa. Ya me metí en un lío aquí. Y Becky se metió en otro. Pero la realidad es que eso puede suceder en manera que a veces formal o a veces tú puedes estar en un lugar, invitar a alguien que ves que está solo. Bueno, ahora en tiempo de COVID no, pero a veces usted decía, vente, siéntate aquí. Vamos a comer juntos. ¿Quién tú eres? Y puedes que conocerte e interactuar. Nosotros lo vemos como algo casual. Pero en la costumbre judía sentarse a la mesa con alguien, amado, implicaba un símbolo de aceptación y aprobación. Por lo tanto, si yo me estaba sentando a la mesa con Juan Plaza, básicamente estaba diciendo que yo aceptaba a Plaza como parte del círculo a cual yo quería invitar a tener que comunión conmigo. Y usted dice, pero ¿cuál es el problema, pastor? Simple. El problema es que de fondo las acciones de Pedro comunicaban hipocresía. Porque aunque él sabía que los gentiles habían sido aceptados por Dios por medio de Cristo, y yo no voy a entrar en esa historia porque Pastor Juan la contó muy bien la semana pasada, la experiencia de Hechos 11, donde Pedro tiene esta visión que el Señor le dice, no llames que impuro a lo que yo que he limpiado. Y Pedro se da cuenta y de hecho él lo establece y él dice, no, Dios ha hecho que los judíos también reciban la bendición del evangelio. Y el Señor los está llamando a ellos también a arrepentimiento. Sin embargo, ahora Pedro parecía rechazarlos a ellos. Y usted puede decir, pastor, pero Pedro sabía lo que era correcto. Claro que Pedro sabía que era correcto. En ningún momento Pablo está diciendo que Pedro se había apartado de la verdad en entender que los gentiles también podían ser salvos. No, Pedro estaba claro en eso. Sin embargo, sus acciones estaban comunicando una acción contraria a sus creencias. ¿Por qué? El pasaje no lo responde. ¿Qué Pedro tenía? Temor a aquellos que judaizantes. Temor a aquellos que quizás cuando comenzaron a llegar a Antioquía y vieron a Pedro sentado a la mesa con los gentiles, comenzaron a decir, válgame, ¿qué clase de judío es ese? Y comenzaron a imponer sus propias ideas sobre las convicciones de Pedro. Por lo tanto, Pedro fue arrastrado por ellos en esta simulación, en esta hipocresía. Es como si usted le dijera a alguien, mira, yo te amo y tú sabes que yo te amo, y usted dice, sí, yo te amo, pero voy a necesitar actuar como si no te amara. Y usted diría, ¿por qué no? Porque es que viene fulano y él no se lleva contigo, entonces si ve que yo me llevo contigo, entonces ¿qué? Estás actuando no de acuerdo a tus convicciones. Estás siendo motivado por el temor, y en este caso por el temor a los hombres. Y la imagen que esto comunica es grave, amado, porque Pedro cree en el evangelio, pero no está mostrando el evangelio.
un comentarista Lightfoot, dice acerca de este pasaje lo siguiente: lo que Pedro comunicaba era esto: hay un Señor, pero ese Señor tiene 2 mesas donde sus hijos comen. En este lado comen los judíos y en este lado comen los gentiles. Y él dice, y eso es contrario a lo que el Evangelio dice, donde Jesús mismo dice que hay un solo rebaño con un solo ¿qué? Pastor. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, amado, y esto es importante, porque Pedro conocía el Evangelio, tenía la creencia correcta, pero su comportamiento era equivocado. Y nosotros podemos decir, wow, Pedro, qué lejos te fuiste, pero nosotros hacemos lo mismo continuamente. Creemos en el perdón de Dios, sin embargo, cuando alguien nos ofende, decimos que Dios lo perdone, a mí que sea otra cosa. O comenzamos a tomar actitudes de venganza, de rencor. O simplemente cuando alguien nos hace mal, en vez de mostrar el Evangelio, decimos, no, yo creo que Dios me salvó siendo yo un enemigo de él, un pecador, y eso es lo que enseña la Biblia. Pero entonces cuando tienes un enemigo, un pecador que te está haciendo la vida imposible, ¿qué hacemos? Actuamos en la misma hipocresía. No amamos a nuestros enemigos porque quizás decimos es que la gente va a decir que soy un bobo. Es que ¿qué van a decir los que me rodean? Es que ¿qué van a pensar acerca de esto? Y amado, el temor a otras cosas nos hace vivir hipócritamente, creer lo correcto, pero no mostrar lo correcto. Y algo que no es bueno es que el hombre no actúe de acuerdo a sus convicciones. Y más cuando sus convicciones son convicciones bíblicas. Oh, amado, nuestro temor no debe ser a los hombres. Nuestro temor reverente debe ser ¿a quién? A Dios. De hecho, Ed Welch escribe un libro excelente. Él es un consejero cristiano y él tiene un libro que ha sido muy vendido que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y lo que habla es cuando el temor al hombre es mucho mayor que nuestro temor y reverencia a Dios. Cuando dejamos que otras cosas sean las que dominen nuestra vida. Y la pregunta al final es ¿en qué? ¿En qué se está Pedro enfocando? Es en confiar en Cristo y hacer lo que Él le ha enviado a hacer. O confiar que quizás lo que le ayuda es tener un buen estatus ante estos judíos. Por eso lo que Pablo hace, aunque nos parece drástico, era necesario e importante. John Stott dice, la excepcional valentía de Pablo al resistir a Pedro logró algo que a veces ignoramos. Preservó la verdad del Evangelio, pero también la hermandad internacional de la iglesia. Oh, amado, si esto seguía, entonces íbamos a vivir segregados. Esta es la iglesia de los judíos, esta es la iglesia de los gentiles. El restaurante de los judíos, el restaurante de los gentiles. Cualquier parecido a la actualidad, al pasado, a cualquier cosa, es el resultado del pecado del hombre. Pero el Evangelio nos llama a algo mucho mayor, a algo más extraordinario, a algo más excelente. Porque el Señor que nos ha aceptado, ahora nos llama a mostrar esa misma aceptación hacia otros y particularmente hacia nuestros hermanos. Ahora, pastor, ¿cómo Pablo responde a Pedro? ¿Qué es lo que le dice públicamente? Él le dice, ¿por qué estás obligando a otros a hacer lo que no necesitan hacer? Y el argumento de Pablo a Pedro no es un ataque tanto al comportamiento de Pedro, sino a la actitud pecaminosa que era el origen de ese comportamiento. Pablo le está diciendo a Pedro, tú te estás comportando así porque hay una actitud contraria, hay una convicción contraria que está en tu corazón.
Pablo no se enfoca en la superficie, Pablo va al corazón del asunto y le recuerda a Pedro lo siguiente: Pedro, tú fuiste aceptado por Dios por medio de la fe, no por mérito alguno. Y por eso, amado, el verso 16 es tan importante. De hecho, se le llama el verso lema. Pablo le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? En el verso 15, es cierto, tú y yo somos judíos. Y Pablo, en un juego de palabras y sabiendo lo que está expresando y tratando de expresar la actitud, él dice: somos judíos nosotros y no pecadores como ellos. O sea, sí es cierto que nosotros, Dios nos llamó como pueblo suyo al Israel nacional, eso es cierto. Pero déjame hacerte una pregunta, Pedro: ¿cómo tú fuiste justificado? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú fuiste justificado? ¿Fuiste justificado porque comías aparte solo con los judíos? ¿Fuiste justificado porque tú eras tan bueno que guardabas todo perfectamente? ¿Fuiste justificado porque tú eras fuerte en ti mismo? No, amado. Nadie más que Pedro conocía la gracia de Dios. Porque aquel que negó a Cristo 3 veces, ahora era uno de los apóstoles suyos. Aquel que negó a Cristo 3 veces fue llamado ¿a qué? A apacentar las ovejas del rebaño del Señor, amado. Por eso Pablo le recuerda el evangelio y le dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Oh, amado, qué maravilloso lo que el pasaje está diciendo. Pedro, Cristo fue suficiente para aceptarte. Cristo es suficiente para que tú también no tengas que vivir en temor ni en hipocresía. Oh, amado, y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Porque nosotros podemos dejar que el legalismo entre sutilmente en nuestra vida y creernos superiores a los demás. Y el legalismo no es otra cosa que confiar en nosotros mismos. El legalismo no es otra cosa que creer que nosotros podemos obrar en nuestras propias fuerzas, de acuerdo con nuestras propias reglas, con el fin de que haciendo eso vamos a obtener el favor de Dios. Oh, amado, eso es imposible. Por más bien que creas que te vas a portar, por más bien que creas que lo vas a hacer, la realidad es que nosotros somos pecadores, hemos fallado, hemos errado al blanco y un Dios perfecto demanda perfecta obediencia y nosotros nunca podríamos hacer eso. Y Pablo le está diciendo a Pedro: Pedro, recuerda cómo tú fuiste justificado. Fuiste justificado no porque eras judío o gentil, fuiste justificado porque pusiste tu confianza en Cristo. Oh, amado, y si Pedro necesitaba recordar el evangelio, nosotros necesitamos recordarlo continuamente también. Porque de la misma manera nosotros también continuamente ¿qué? Olvidamos. Continuamente cedemos ¿a qué? Al temor. Continuamente podemos afirmar claramente el evangelio, pero no mostrar el evangelio a los que nos rodean. Por eso necesitamos recordar que Cristo hizo por mí, para de esa manera decirle: Señor, ayúdame a vivir así. Oh, Señor, ayúdame a no rechazar en mis temores. Oh, Señor, ayúdame a perdonar como me perdonaste. Oh, Señor, ayúdame a pagar bien cuando otro me hace ¿qué? Mal. Ayúdame, Señor, a mostrar tu amor. Oh, ayúdame a ser un esposo conforme a tu corazón. Ayúdame a ser un esposo que puede que sacrificarse a sí mismo por amor a su esposa. Y si eres esposa, Señor, ayúdame a poder que ayudar en mi hogar de tal manera, oh Dios, que yo junto a mi esposo
podamos seguir viviendo para ti, criando a nuestros hijos en tu amor y temor, cuidando y sirviendo a los demás. Ayúdanos a vivir de esa manera. Pero solo eso es posible, amado, cuando nuestra fe está en Cristo, cuando la fe es mayor que el temor y la fe se convierte en acción. Porque déjame decirle, yo no puedo mirar a Pedro desde un caballo alto aquí, o desde esta cúspide y decir, ay bendito Pedro, lo que tú hiciste. Sino que yo puedo mirar a Pedro e identificarme con él, porque cuántas veces yo también he sido preso del temor y no he mostrado el evangelio. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor a actuar conforme a su palabra y hemos cedido a la presión de qué? De los demás. ¿Cuántas veces nos olvidamos de ser luz en las tinieblas y lo que acabamos haciendo es uniéndonos al coro de los demás? A los chistes inapropiados, a los comentarios que no deberían hacerse, a actitudes que sabemos que no son bíblicas. ¿Cuántas veces eso sucede? Oh, amado, lo único que puede darnos esperanza de que podemos vivir de manera distinta es el evangelio. Y eso es precisamente lo que Pablo les recuerda. Pedro, ¿cómo tú fuiste justificado? Porque confiaste en Cristo. Oh, amado, y por eso el evangelio nos da esperanza. Nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nos enseña de aunque que nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. Aunque nosotros somos frágiles, nuestro Señor es una roca firme en la cual podemos estar seguros. El evangelio es esperanza para salvación, pero el evangelio es esperanza para vivir, para glorificar a Dios cada momento de nuestra vida. Oh, amado, por eso si usted ve el verso 16, 4 veces utiliza la palabra justificado. 4 veces utiliza la palabra justificados. De hecho, ese verso 16, los teólogos dicen que si hubiera un lema para esta carta sería ese verso 16. No hay un verso que más claramente exprese el mensaje de Pablo. La pregunta es, ¿sabemos nosotros cómo hemos sido justificados? R.C. Sproul decía, si le damos una hoja a la mayoría de los cristianos y le pidiéramos que nos dijera qué es la justificación, muchos dirían, entiendo el concepto, pero no sé cómo que explicarlo. Por lo tanto, lamentablemente recibiríamos muchas hojas en blanco. Pero ¿qué es justificación? ¿Cómo yo tengo esperanza al saber que he sido justificado por Cristo? Porque la justificación es la acción de la gracia de Dios por la cual Él declara justo aunque pecador por medio de su fe en Cristo Jesús. El catecismo de Heidelberg, usado por los reformadores en gran manera para instruir a sus hijos, afirma en su pregunta número 60 lo siguiente: ¿cómo es que eres justo delante de Dios? La respuesta es por la sola y verdadera fe en Jesucristo. Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado jamás perfectamente ninguno de ellos y de estar todavía inclinado hacia todo mal, a pesar de todo, sin ningún mérito propio y de pura gracia, Dios me concede y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si jamás hubiese pecado o sido un pecador, o como si hubiese sido obediente a la perfección, como Cristo fue obediente en mi favor. Oh, amado, qué gloriosa expresión. Oh, amado, qué gloriosa expresión. Merecíamos la ira de Dios, pero Dios en su gracia nos ha justificado. Yo recuerdo una historia que escuché y me parece que es importante.
y que nos ayuda a ver, y ninguna historia es perfecta, pero creo que esta nos ayuda a ver lo que es la justificación. Porque justificar es un acto judicial donde alguien es declarado que contrario a lo que es. En vez de ser condenado, es declarado perdonado. Y la historia es la de este hombre, que después este hombre que tenía un hijo, era su único hijo a la cual él atesoraba. Y un día, un individuo, sin ninguna causa, le quitó la vida a su hijo. Y la historia dice que lo interesante es que este padre también era juez. Y le concedieron en que él fuera el juez ante el asesino de su hijo. Este padre pensó muchas veces como hombre que quizás la mejor manera de acabar con esto era que él terminando con la vida de aquel que había tomado la vida de su hijo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso se llama como venganza. Pero también él sabía que él tenía todo el poder para en aquel tribunal que sentenciar a aquel que era culpable y dictaminar aquella sentencia. ¿Cómo se llama, amado? Justicia. Sin embargo, aquel juez sorprendió a todos. Porque cuando llegó el día del juicio, él se levantó en medio de la audiencia y pidió unos minutos para comunicar lo que él quería hacer. Y él dijo: señores del jurado, permítame establecer lo que yo pienso que es lo apropiado y que yo quiero hacer en este momento. Yo no quiero que él sea condenado. Por el contrario, ya que yo he perdido a mi hijo, yo quiero que me permitan tomarlo a él como mi hijo. Ya que no tengo a quien dejar heredero, permita que él pueda estar en mi casa y yo mis recursos invertirlos en él, cuidarlo, ayudarle a echar hacia adelante, a enderezar su vida, poner todos mis recursos a su disposición de tal manera que el día que yo muera él sea mi heredero. Permítame, estimado jurado, amarlo a él de la misma manera que yo había amado a mi hijo. ¿Cómo se llama eso, amado? Eso se llama gracia. Y para nosotros eso no pasa por nuestra cabeza. Lo más seguro usted está diciendo: ese está loco, amado. Pero esa es la gloriosa verdad que nos comunica el Evangelio, amado. Que el hombre, habiendo dado muerte al Hijo de Dios, Dios, aquellos que ha redimido y salvado, no los ha salvado porque merecían lo que recibieron. Ellos merecían justicia. Ellos merecían la ira de Dios. Ellos eran culpables, pero Dios en su gracia los ha perdonado, y esa es la gloriosa esperanza que tú y yo tenemos, amado. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio. Porque por nuestras acciones, amado, ninguno de nosotros podrá ser justificado. Oh, amado, tenemos esperanza porque no es nuestra obra la que nos salva, es la obra de Cristo, la que hace que el juez del universo ahora nos trate como sus hijos. Oh, amado, tú y yo tenemos la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Tú y yo no necesitamos ser amedrentados por el temor de que alguien diga: si no haces eso, hago esto, si no hago esto, hago aquello. Oh, amado, quien no tenía razones para aceptarte, te ha aceptado. Tú eres redimido, tú eres adoptado, tú eres un hijo de Dios, tú tienes todo lo que necesitas. Hay un Señor, hay una sola mesa, hay una sola comunión, y Cristo nos dio este ejemplo cuando aún Él se sentó con los publicanos y los pecadores y los llamó al arrepentimiento.
La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo mostrando esa misma esperanza a aquel que no tiene ninguna? Porque este pasaje termina enseñándonos esto, amado. Que el Evangelio no solo nos da la esperanza de la salvación, el Evangelio nos da la esperanza de que nosotros ahora podemos vivir para Dios. Y los versos 17 al 21, Pablo concluye de esta manera. Pablo concluye respondiendo a la acusación que hacen todos aquellos que no pueden entender y no quieren saber acerca de la justificación por la fe en Cristo. La acusación que ha permeado por todas las generaciones. Ellos estaban diciendo, si le dices a la gente que son justificados solo por confiar en Cristo, van a vivir pecaminosamente. A lo que Pablo dice, en ningún modo Cristo no es autor de pecado. Si yo vuelvo a construir lo que había destruido, sería un necio. De hecho, John Stott dice, estos hombres entendían mal la justificación porque pensaban que era una ficción legal, en que solo la situación externa cambia sin que nada sucediera internamente, cuando el carácter quedaría intacto. Pero la Biblia nos dice, amado, que Dios no solo nos salva, Él nos da un nuevo corazón, Él pone su espíritu en nosotros, Él comienza una obra de transformación por medio de su palabra, para que ya no vivamos para el pecado, sino que vivamos para el Señor. Y eso solo es posible por el Evangelio. Eso es solo posible porque Cristo vive en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra fuerza. Necesitamos confiar en Cristo para vivir para Él. Oh, por eso Pablo dice uno de los pasajes más gloriosos de la Escritura, el verso 20. Uno de los pasajes que me ha a mí cautivado a través de mi vida en la fe. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero note lo que dice. Pablo está diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo porque confío en Cristo, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y me mostró su amor al entregarse por mí. Oh, amado, ¿cómo puedo vivir para el Señor? ¿Cómo puedo tener esperanza? Bueno, entiendo que la vida cristiana no se trata tanto como tú y yo en nuestras fuerzas tratamos de vivir para Cristo, sino que la vida cristiana se trata en cómo tú y yo podemos confiar en Cristo para que viva por nosotros, a través de nosotros y en nosotros. ¿Puedes entender la diferencia? La primera es, trata de agradarme en tus fuerzas. Lo que Pablo dice aquí es Hebreos 11:6. Sin fe, sin confiar en Cristo, es imposible agradar a Dios. Oh, amados, Pablo dice, si hay otra manera de ser justificados, ¿para qué entonces Cristo murió? El sacrificio de Cristo sería en vano. Pablo le está diciendo a estos judaizantes, si es por tus esfuerzos y si es por el legalismo, entonces tú estás diciendo que hay otro camino. Pero tú y yo sabemos que el único camino es Cristo Jesús. Que el único camino a la salvación es que tú y yo confiemos en Cristo. Y esta es la mañana para que tú y yo miremos con esperanza al Salvador. Y si hemos desviado nuestra mirada de Él y hemos vivido aferrados al temor o otras cosas, podamos en esta mañana decir, oh, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si es que estás quizás viviendo la vida a tu manera, en esta mañana puedas decir, yo quiero confiar en Cristo y quiero que Él transforme todo mi ser. Porque la única esperanza que tenemos está en el Señor. La pregunta final es la misma que iniciamos. ¿En quién está nuestra confianza?
Señor, concédenos a nosotros en esta mañana el nosotros poder escuchar esta palabra y responder a ella en el poder y en la gracia de tu Espíritu. Oh Señor, cuando aún éramos débiles, cuando aún nosotros éramos frágiles, tu amor se muestra en que Cristo murió por los pecadores. Oh Señor, y tu palabra nos dice que si alguno ahora está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, solo en ti. Oh, perdónanos, Señor, cuando volvemos a nuestras actitudes legalistas y nos llegamos a creer mejores que los demás. Pero danos la valentía también como a Pablo, para que cuando vemos que alguien se está desviando de la verdad del Evangelio, cuando vemos que alguien está arrastrando a otros en su error, poder decirle, hey, mira a Cristo, mira el Evangelio y transforma tu comportamiento. Oh, ayúdanos a vivir para ti. Y perdónanos, Señor, perdónanos porque tantas veces no hemos hecho lo que tú has demandado. Perdónanos porque muchas veces creemos que en nuestras fuerzas podemos, pero solo podemos hacerlo en ti. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a terminar en esta mañana. Si recuerde, como dijimos ahorita, vamos a tener una ofrenda final, que es una ofrenda misionera, hacemos todos los meses. El propósito de esta ofrenda es dual. Por una parte, queremos ayudar al pastor Cándido en los gastos de su proceso de operación que va a comenzar esta semana. Él entiende que ya es martes. Pero también continuar apoyando el proyecto Compasión que está allá en Taveras. Así que vamos a ir. Los hermanos van pasando por ahí. Vamos nosotros. Iván, ¿puedes ir pasando? ¿Pueden ir pasando? Ofrendamos, amados. Y nosotros acá, mientras hacemos esto, solo recordamos algunas cosas importantes, amados. Recordemos, amados, que el martes tenemos los grupos de crecimiento desde las 7:30. También recordemos que mañana estamos orando temprano. Y recuerdo orar las diferentes peticiones que recuerdo orar por las diferentes peticiones. El primo de nuestra hermana Marta, Miguelito Camacho, nuestro hermano Quique, amado. Oremos para que Dios en toda su gracia nos conceda una semana para glorificarle a Él. Como decimos en Redimidos, amados, salimos de este lugar no sin antes recordar que en Cristo y solamente en Cristo somos que grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que usted tenga un excelente día.